de más de 10 años que estamos realmente poniendo el acento en los buenos gobiernos corporativos, especialmente a partir de la entrada de Chile a la OCDE, el 2010, y se han instalado estas mejores prácticas basadas en estándares internacionales, y en ese sentido han habido nuevas regulaciones, y también en este último tiempo la norma de carácter general número 341, que partió con toda esta iniciativa, luego la 385, la 386 y actualmente la 461, que son un ejemplo de esto que ya tocaré. Pero es importante distinguir, antes de hacer un poco la diferencia internacional, es importante distinguir que cuando me refiero a evaluación de directorio, me refiero no solamente a la evaluación del board, me refiero también a la evaluación de los comités del board, me refiero también a la evaluación de los propios directores del board, y también un mecanismo que también está agarrando vuelo, por así decir, que es la evaluación también entre pares. Y que cuando nos referimos a quién hace las evaluaciones, estas pueden ser hechas, como dijeron anteriormente, por un tercero, o pueden ser hechas también por la propia organización a través de su gobierno corporativo, y haciéndose cargo en algunos casos del chair, del directorio, y esa es más o menos la forma en que está funcionando. En materia comparada hay países que están bastante regulados en la materia, y hay países en los cuales la autorregulación ha sido el puntal, o el que ha dado el motor de iniciación de esta buena práctica. En países como Estados Unidos, por supuesto, es el país que tiene bastante regulación sobre la materia, al igual que India. En el caso de Estados Unidos, especialmente la Bolsa de Nueva York, la NYSE, establece que todas las empresas que son registradas deben ser evaluadas, recomienda la evaluación del board a sus directores, hecha por un tercero. De alguna manera es una obligación para los que están listados ahí, y también pide evaluación respecto de sus comités, exige ambas regulaciones. Es importante también que organismos que velan por la autorregulación en Estados Unidos, hay un organismo bien importante que ha llevado la delantera a estos temas, que es la US National Association of Corporate Directors, la NACD, que recomienda que la evaluación se haga al board, a los comités y a los directores, y es que esto se haga internamente a través de su gobierno corporativo. Muchas de estas instituciones consideran que donde está el conocimiento y donde quienes pueden detectar mayores brechas respecto de lo que están haciendo bien o mal, o los gaps, son el propio gobierno corporativo. Por eso que creen y consideran que esta debería ser más bien una evaluación interna. Creo que en su mayoría, en general, y en general en la mayoría de las regulaciones, se considera muy bien que esto sea hecho también por un tercero. Si nos vamos a nivel de derecho comparado en Europa, ahí tenemos más bien buenas prácticas dadas por códigos de conductas, como el código de conducta que vela por este tema en UK, que recomienda una evaluación al board y a sus directores también hecha por un tercero, pero a lo menos dice cada 3 años, y bajo la normativa que ya conocemos bien de complaint. Pasa lo mismo también en Italia. En Brasil, que estamos un poco más cerca, también hay un código de best practices, el IBCG, que recomienda evaluaciones anuales del board, también individuales, y agrega algo también particular, que son las evaluaciones de sus CEOs, y conducidas por el chairperson, por la persona que está a cargo del gobierno corporativo dentro de la compañía. Por supuesto que puntal importante, como ya lo decía, es la OCDE en esta materia, que recomienda esta buena práctica de evaluación a todas las empresas listadas, y pide, al igual que el resto de los organismos, pide que se haga un disclosure de toda la información. El tema no es tanto si se hacen evaluaciones a veces o no, sino que si se ponen a disposición esa información del público. Yo creo que ese es un tema súper interesante. Alguna estadística que me pareció interesante compartir con ustedes respecto de la información que nos trae la Fortune 100, que es esta revista que reúne, y esta información que reúne a las principales 100 compañías de Estados Unidos, y me pareció importante destacar. Ahí están todas las compañías tecnológicas, los grandes retailers, está Apple, Amazon, está CVS, está Walmart, y destaca que de todas estas compañías, del 100% de estas compañías, un 94% ya hacen un disclosure de sus procesos de evaluación. O sea, hacen los procesos de evaluación, pero además
los informan. De esto también, este 100%, un 53% revela información sobre performance individual de su directorio, que también es una novedad. Incluso 10% de ese total hace evaluación entre pares. Otra cifra importante es que el 69% hace un diseño de evaluación propio, más allá de regirse por ciertos cuestionarios, hace un diseño tailor-made, acomodado a su propia situación. Un 22% de esas 100% de empresas de Fortune 100 utiliza terceros independientes. Y un 57% hace disclosure de muy buen nivel, porque probablemente algunas revelan información, pero no de buena calidad. Y sobre qué temas especialmente, sobre temas de estructura y composición del board, que es uno de los temas que probablemente más captura la atención hoy día, también sobre estrategia, dirección, sobre dinámica del funcionamiento del directorio, en materia de temas de calendarios, anuales de agenda, de calidad de la información que se revela con sus CEOs, revelan materias de monitoreo, fiscalización y algunos avances, hoy día especialmente algunos avances en materia de ciberseguridad y temas de ESG. Creo que es importante que ellos también revelan cómo han avanzado y qué cambios han producido en las agendas de los directorios y en los propios directorios para poder tomar estos temas que fueron gaps anteriormente. Y en eso han modificado sus agendas para subirse a temas más estratégicos, para tener más profundidad de esa definición. Han sumado todos los temas de capital humano, han sumado revisiones específicas de temas de materia de ESG, han reducido información, la cantidad de información que se mandaba a los directorios, que realmente al final era demasiado, la han puesto de una manera que sea más comprensible, etcétera, y han adoptado esas buenas prácticas. En Chile, para no alargarme tanto, como les decía, un gran avance en materia de gobierno corporativo desde el año 2010, ley de gobiernos corporativos, ley de OPAs y un montón de otra normativa que sin duda ayudó a este mejoramiento de los gobiernos corporativos, pero especialmente en esta materia, la norma 341, que fue la primera normativa que uno consideraría como autorregulación desde el punto de vista del regulado, pero desde el punto de vista del regulador es una regulación, y no es menos importante. La norma 341, que se dictó en noviembre del 2012, contempló la obligación de revelar estándares de gobierno corporativo, ¿cierto? Y ahí, en esta materia especial, el directorio tenía que explicar si contaba con un procedimiento establecido para detectar o implementar mejoras en el funcionamiento del directorio en su conjunto, y si este proceso era realizado o no una vez al año, y si era realizado por una entidad o persona ajena a la sociedad. Ahí en ese momento solamente había que explicar si se tenía eso o no se tenía, y si se tenía, por qué se tenía. Pero ya vino después la norma 385 que insistió mucho más en mejores prácticas todavía de gobiernos corporativos en el año 2015, siguió profundizando y contempló en este caso, dentro de las preguntas, la evaluación por un tercero. Pero por un tercero... Carmen, ahí antes de seguir avanzando con la evaluación del tercero, porque después vamos a pasar como a que hablemos más de Chile, me gustaría preguntarle a Patricia, ¿cómo ves, o aparte de lo que dijo Carmen de las buenas prácticas internacionales, tú estudiaste en el Instituto de Directores de Londres, ¿cómo ves esas diferencias de esas buenas prácticas con lo que después te tocó ver en la realidad de Chile? En el fondo, como que están todos estos estándares que está hablando Carmen, y después cómo lo comparas o cuál fue como tu percepción, porque acá tampoco estamos hablando de cosas así que sean tan blancas o negras, sino que se basa mucho en percepciones, y cómo te tocó a ti después trabajando ahora con empresas súper chilenas. Claro, mira, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, varias cosas las dijo Carmen. Una de las cosas importantes que yo aprendí en el IOD, en Europa se exige que para ser un director de empresa tienes que haberte certificado antes. Y eso ayuda bastante a que las personas que son directores tengan una mirada como más 360 y que tengan incorporado distintos temas, no solamente los financieros que muchas veces se ven en los directorios chilenos o los temas muy puntuales de la empresa. Ellos desde hace mucho tiempo, yo hice el IOD el año 2013-14, ellos siempre han estado preocupados de todos los stakeholders, de temas ambientales, de otros temas que acá en Chile ni siquiera se hablaban.
Lo otro, el tema de cómo armar las agendas del directorio, qué temas plantear, tener una agenda base que sea anual para asegurarse que durante el año se toman todos los temas que son importantes y relevantes. Tema de la duración de las reuniones, tema de reporting, que en los directorios también, cómo se presenta la información, que sea de forma simple, fácil y que con poca información que se despliega, puedas tener una idea clara de cómo le está yendo a la empresa. Y lo otro, que también es una muy buena práctica, que ellos también la usan mucho, es preparar la información con harta anticipación y entregarla con harta anticipación. Acá en Chile cuesta bastante que a los directores les llegue la información con anticipación como para alcanzar a revisar todas las temáticas, preparar un poco algunas preguntas y averiguar en forma previa al directorio algunos temas. Y lo otro, de la responsabilidad que te introducen, digamos, que tienen los directores, no solo por la parte legal en que tú tienes responsabilidad incluso con tus bienes propios, sino la responsabilidad que tienes frente a la sociedad para representar, estar en ese puesto de director y incorporarte a ese directorio en esa empresa, digamos, y hacer un aporte real a la empresa y también con la relación con los distintos stakeholders. Súper bueno, muchas gracias, Patricia. Y acá, Luis Hernán, en base a toda la experiencia que tú tienes como, ya sea como director, como asesor, como ex director de ciertas compañías, si nos puedes contar un poco cómo ha sido un poco como esta evolución y tú crees que realmente hoy día se está haciendo porque es una exigencia, o sea, efectivamente las empresas que en el fondo las sociedades anónimas, donde tienen que completar la 385, la 341 anteriormente que estaba comentando Carmen, son esas empresas las que lo hacen como más por una obligación porque la CMF o la Superintendencia de Valores y Seguros antes se lo exigía, o es porque por esta buena práctica como hablaba Patricia y Carmen. ¿Y cuál es como tu sensación? ¿Qué es lo que ha pasado y si es que ha habido también algún cambio? Bueno, parto agradeciendo por la invitación y voy directo a tu pregunta, Susana. Mira, la verdad que en Chile esto ha venido evolucionando. La Carmen algo mencionaba que la regulación partió en el 2012. Antes de eso, habían algunas compañías que en forma voluntaria pedían esto básicamente por razones yo diría, algunas crisis que habían tenido y que les consideraban apropiado hacer una revisión del funcionamiento del directorio. Y también, digamos, yo diría que incluso ya con los mecanismos de regulatorio, el grueso de las compañías lo han hecho más bien por voluntad propia, lo que han querido hacer bien hecho. Y eso tiene que ver muchas veces con cambios de directorio, con cambios de gerente general, con cambio de controlador, que en el fondo lo que buscan es mejorar el funcionamiento del gobierno corporativo en términos generales y en específico del directorio. Y esto, por ejemplo, pasa no solamente en las empresas reguladas, pasa también, digamos, en empresas familiares, pasa en los startups que están, digamos, escalando, que ven la necesidad de cambiar la dinámica de sus directorios, pasa en multinacionales que traen prácticas de afuera de evaluación de directorio y que sin perjuicio que no estén reguladas porque tienen, digamos, dependiendo del vehículo legal que ocupen, en el fondo van produciéndose estas evaluaciones. En el caso chileno, yo diría que el 99% son a nivel del directorio como grupo colegiado. Han habido muy pocos casos de evaluaciones individuales. Así que estamos en una transición tratando de ir tomando los estándares internacionales. Un último comentario tiene que ver con este tema de la transparencia que ustedes mencionaban, si es conveniente o no, y la verdad que es un tema de doble filo. Lamentablemente, en la medida que esto se hace transparente, puede ser, digamos, mal percibido. Nosotros tenemos, digamos, aquí la mayor parte de las sociedades, de las compañías son controladas, entonces el que se reconozca públicamente que hay deficiencias de gobierno corporativo digamos, puede ser mal percibido y una razón para no evaluarse,
y sobre todo cuando lo que quieren es, digamos, resolver el tema y mejorar los gobiernos corporativos, pero sin meter ruido. Entonces, pero por otra parte, los estándares internacionales apuntan también a que exista algo de transparencia en esta medida, pero como les digo, tiene la doble implicancia que a veces limita en ciertas compañías que se produzcan estas evaluaciones, este hecho, pero por otra parte también hay un tema internacional que apunta a que exista algún nivel de transparencia sobre estos procesos. Sí, interesante ese trade-off que se produce, que yo creo que en Chile ha pasado mucho con las mismas normativas de la CMF, donde lo que voy a mostrar quiero que salga todo bien, pero entonces, ¿qué tanto te sirve como herramienta de gestión o como para ponerte una hoja de ruta y decir, no tengo que tener todo bueno, tal vez esto lo tengo que mejorar o no? Pero es interesante también para que conversemos de ese tema. Antes, acá hay una pregunta al público, por favor les pido que vayan ahí escribiendo sus preguntas en el chat o levantando la mano si es que alguno la quiere hacer en voz alta. Pero cuando hemos hablado mucho de la evaluación por un tercero, ¿quiénes son esos terceros? ¿Y quiénes son esos terceros en otros países en el fondo, en Estados Unidos, en Europa? ¿Y quiénes son esos terceros en Chile? No sé quién quiere contestar. Patricia. Mira, en general son las compañías auditoras, están bastante especializadas en eso y tienen unas pautas muy buenas. De hecho, en una de las empresas en que yo estoy, les pedimos que nos hagan como una presentación que fue en 2 o 3 sesiones, en que nos explicaron, digamos, las temáticas más importantes y cuáles eran los puntos más importantes y más relevantes y la importancia de que sean evaluados, digamos. Yo diría que ellos son los que están mejor preparados como para hacer esa evaluación en forma externa. Ahora, también te ayudan a armar una planilla, digamos, de autoevaluación en las 3 instancias, como comentaba Carmen, que es en el board completo, en los comités de directores y los directores individualmente. Mira, nosotros en el Centro de Gobiernos Corporativos nos llega mucha demanda para hacer este servicio. Por normativa no se hacen trabajos, digamos, de este tipo, pero sí lo hacemos alguna gente que estamos relacionados, y por lo tanto, bueno, yo tengo en ese sentido una suerte como de interés en esto, porque me ha tocado realizar muchas de estas evaluaciones, y detecto dos versiones, digamos. Una, como les decía hace un rato, de intereses más legítimos de hacer esto bien hecho, y otra, que es en el menor de los casos, personas que, en el fondo, empresas que por la regulación quieren hacer el TIC de que cuentan con la evaluación del directorio, y en esos casos, digamos, se nota que hay menos, porque más rato quizás vamos a hablar de qué cosas se evalúan, ¿eh? Y hay una limitación a las temáticas, y hay una preponderancia de la autoevaluación, que yo creo que es algo que es valioso, pero a mí me gusta mucho la norma inglesa en el sentido que cada cierta cantidad de años exige la evaluación del tercero, porque la evaluación del tercero lo que permite es considerar, digamos, lo que piensan los mismos directores, y la autoevaluación, que es valiosa, como decía, pero también permite comparar mejores prácticas contra otras empresas en general y del sector. Susana, perdona, sí, no, lo cortito, que me parece que también se dan muchas instancias de conversación a través de consultores. Hay varios consultores que se dedican a esto, pero a lo mejor no como una evaluación concreta, precisa, sino que como una conversación sobre cuáles son las buenas prácticas dentro de un directorio. Ahora, que eso salga después en un informe, no estoy tan segura, que salga para afuera menos, pero sí de que se detectan en la medida que te van conversando de cuáles son los puntos que hoy día son razonables de evaluar, se detectan eso y se solucionan. Temas de agenda en eso han sido súper precisos, porque la recomendación es considerar ciertas materias en el año que deben ser revisadas y antes no estaban en la agenda, como todos los temas ESG, como todos los temas de capital humano, como todos los temas de relación con los stakeholders y de riesgo en general. Y acá les quiero preguntar algo, como que ojalá lo más sinceramente posible. ¿Qué tan sinceras, y que como
como en base a lo que estaba diciendo Luis Hernán recién, ¿qué tan sinceras son esas autoevaluaciones cuando no las hace un tercero? Sobre todo, y acá estoy pensando ya más en Chile, cuando generalmente el directorio se conoce, en el fondo, y también interactúa en otras instancias. Entonces, por ejemplo, la misma evaluación al presidente, pero si el presidente es mi amigo y me voy a juntar con él el fin de semana, y independiente de que pueda ser medio anónimo cuando se está haciendo, pero después nunca es anónimo. Entonces, ¿qué tan sinceras ven ustedes o los que les ha tocado participar terminan siendo estas autoevaluaciones? Mira, lo que tú dices de la evaluación al presidente, ese es un tema que no siempre está incluido. O sea, en el fondo, un consultor lo que tiene que partir por definir, digamos, es cuáles son las temáticas que van a incluirse. Muchas veces tienen que ver con las funciones del directorio, los comités, en la efectividad de ciertos procesos y prácticas, en fin, distintas cosas, pero muchas veces la evaluación del presidente no está incluida. Y menos si va a ser pública. Digamos, como decía en el caso chileno, no necesariamente tiene que ser público. Por lo tanto, hay que tener cuidado, digamos, y yo creo que este es un proceso de acostumbramiento que van teniendo las compañías. Mi experiencia es que en general, las compañías, una vez que desmistifican esto, se sienten más cómodas y ven valor en la evaluación. Y efectivamente en los temas, y más que en las encuestas, digamos, porque estos procesos pasan por ocupar una encuesta, pero también conversaciones individuales. En esas conversaciones individuales que uno tiene con los directores, sí salen las cosas. Y a veces también salen en las encuestas. Y lo delicado es cómo administrarlas. Porque de repente pueden haber, digamos, situaciones que requieren que no estén en el informe, sino que lo que se requiere más bien es una conversación con un director o con el presidente en aras a realmente tratar de mejorar el funcionamiento del directorio, más que a dejar en claro de que lo está haciendo mal o bien una persona en el rol que está cumpliendo. Patricia, Carmen, ¿quieren agregar algo ahí? Yo suelo decir que también, y no por mi profesión y por haber sido anteriormente secretaria del directorio, creo que ahí el secretario del directorio, que generalmente es el abogado o el gerente legal, tiene un rol importante, porque él sí está al día sobre esta materia y él puede ayudar al presidente del directorio a que se instalen estos temas, a los cambios de agenda. De hecho, trabajan en conjunto la agenda y trabajan en conjunto los temas que se deben revisar, y creo que ahí tiene un rol importante en empujar estos cambios. Hay resistencia porque, como bien dijo Luis Hernán, aquí es un país de controladores y donde en general los directorios están formados por las mismas personas durante mucho tiempo. Y entonces no quieren desafiar a hacer las cosas distintas porque en general han tenido buenos resultados. Sin considerar que, por supuesto, las cosas hoy día se tienen que hacer de una manera distinta para ver innovación y para subir a un nivel superior. Yo creo que ahí la mirada interna pero externa a su vez del gerente legal tiene un punto o del gerente compliance también, tiene un punto relevante de hacer esta recomendación, ¿no? Porque estamos hablando que son más bien conversaciones que evaluaciones tan formales. Yo estoy de acuerdo con lo que indicaron, y ahí también es importante un poco en base a la pregunta que tú hacías de si son conocidos o si tienen alguna relación. Ahí es importante que los directorios cuenten con más de un director externo no relacionado a la empresa, ojalá sean varios y con perfiles adecuados. Ahí también tú consigues que no se den tanto estas cosas de amistad y de que no te van a evaluar en la justa medida a las distintas personas y para potenciar mucho más el directorio. Yo solo eso te agregaría a lo que comentaron anteriormente. Y ese también es un desafío, porque muchas veces esta autoevaluación te puede llevar a ese tipo de conclusiones. Y acá la pregunta que hace Paula ahí en el chat, donde dice, bueno, ¿qué tantos planes de acción hay? Y acá tengo también una pregunta para todos. Generalmente en Chile se hace ya más o menos cuando hay que reportar, en el fondo, hablando de empresas que tienen que reportar estos resultados, o efectivamente es un constante y se toma en la agenda. Aquí también, Carmen, me gustaría tu experiencia también
como gerente legal o como la guardiana, por así decirlo, de estos temas, y después ahora lo que te ha tocado como directora, efectivamente se hace este plan que se va siguiendo en el año, o nos acordamos en diciembre o marzo cuando ya tenemos que empezar a mandar los temas? En mi experiencia y en multinacionales es bien riguroso. El plan se sigue y normalmente se avanza y siempre porque hay tantas miradas externas y la composición es externa de directorio, obviamente vienen pasos adelantados respecto de lo que se hace en Chile y muchas veces instalan estas buenas prácticas. Y efectivamente el gerente legal es el guardián de que esto suceda y suceda bien. Si nos comparamos con los países más desarrollados, efectivamente venimos un poco más lentos, pero no creo que estemos mal en el sentido del contenido que debemos hacer. Probablemente todavía, insisto, el tema está más bien en la revelación. Si nos comparamos con nuestros más cercanos países, yo creo que tenemos buenos estándares de regulación, pero las multinacionales en esto han ayudado a empujar este campo. O sea, cuando el tema en Chile es tan complejo en el sentido de que la regulación va para algunos y no para todos, que eso hace que si estas empresas lo hacen muy bien, no significa que el resto de las empresas medianas o que no están registradas o no son reguladas lo vayan a hacer bien también. Pero sí esas empresas multinacionales pueden ayudar en estas buenas prácticas y siento que ese ha sido el tono de estos últimos 10 o 15 años, que es conversar sobre estas materias. Cuando se puso el tono en el tema de la diversidad, se ha puesto esa mirada y las empresas han empezado a mirarse. ¿Cómo están compuestos? ¿De qué manera están compuestos? Si tienen diversidad no solamente de género, que ya es un desde, digamos, sino que si tienen diversidad de miradas, de profesiones, si tienen gente más joven o gente con más experiencia, etc. Yo creo que esas conversaciones han estado y creo que todavía falta, insisto, el reporte. Y como dicen ustedes, detectar las brechas para reportar si se ha avanzado en esa materia. Y lo encuentro más difícil de hacer. Ahora, en esa dimensión es muy importante el gestionar esas mejoras, ¿no? O sea, no solamente medirlas, sino que en el fondo requieren un trabajo, digamos, preciso, mucho del cual, digamos, responde a trabajos que tienen que hacerse al interior del directorio y de la compañía, y tienen que medirse si se lograron los avances correspondientes. Entonces, en ese contexto, hay que preocuparse tanto de la evaluación como la administración de las mejoras posteriores, y eso es parte de la nueva evaluación que hay que hacer después de un cierto tiempo. Yo les decía que una buena práctica digamos, se haga la evaluación de un tercero cada cierta cantidad de años. En el intertanto, los mecanismos de autoevaluación uno tiene que dejar funcionando esos mecanismos de autoevaluación de modo tal de que se avance justamente en este proceso de las mejoras y no simplemente que sea hacer las cosas en forma light y que de verdad el tema se postergue al futuro cuando se haga una evaluación más profunda. Ahora también, y aunque digamos quizás este público es menos, esto también está tomando mucha fuerza con los cambios generacionales que se han producido en algunas compañías en Chile, en empresas familiares, que requieren, digamos, tener un cambio en los gobiernos corporativos, en el sentido, por ejemplo, empresas familiares que el directorio del Family Office son pura gente de la familia, a cuando ya llegan, digamos, directores externos, o bien cuando requieren de frentón, digamos, pasar a temas más profundos de gobierno de la familia, que también están retrasados. Entonces, hay, digamos, y esas son muchas empresas que no son reguladas, pero que están enfrentando y están haciendo ese tipo de procesos. Eso último que dice Luis Hernán es súper importante. Yo lo he visto harto en empresas familiares que me ha tocado participar, es súper importante. Y lo otro, al evaluarse a través de un tercero, te muestra una métrica más transparente y ajena a la empresa, es más limpia la información, te da más seguridad de que hay una vara de medición, aun cuando vayan cambiando los directores en el tiempo,
te va dando una formulación de cómo va avanzando el directorio en ese sentido y si realmente ha hecho las tareas y los cambios que tiene que hacer. No, Quizá bueno. perdona, para agregar un tema que ha sido importante desde el punto de vista de la autorregulación, y creo que un ejemplo, lo que ha hecho desde Estados Unidos BlackRock, porque ha empujado una regulación a punta de información y de solicitarle a las compañías donde ellos invierten, preguntarles qué es lo que están haciendo, y después de preguntarles por muchos años qué es lo que hacen, les exigen cambios importantes en materias de ESG. Creo que ahí ha habido un avance, incluso lo podemos mirar en empresas reguladas y las no reguladas, pero tiene una particularidad, o sea, se hacen mediciones, se definen parámetros en materias medioambientales, sociales y de gobierno cooperativo, pero se hace también porque se requiere muchas veces financiamiento, y ese financiamiento va apalancado de esta métrica y esta estadística. Por eso que es tan importante que cuando una empresa quiere sacar un bono, por ejemplo, un bono del BID o un bono de alguna institución financiera, todas estas materias, de términos de gobiernos corporativos y de ESG están siendo revisadas y las métricas están siendo comprobadas, que también es un tema que es importante. Creo que lo que se ha hecho desde ahí es una regulación, no había de normativa, sino que de cómo se deben hacer las cosas. Creo que es un buen ejemplo. Ese es un súper buen punto, porque claro, ya no es solamente la regulación, sino que están los inversionistas también al otro lado exigiendo ciertos temas. Antes de pasar a una pregunta que tenemos oral, Patricia y Luis Hernán, ¿qué han visto ustedes en estas materias y cómo lo relacionan con la misma normativa 461 que ahora sacó la CMF? ¿Se incorporan las temáticas ESG o ya se están planteando no solamente la autoevaluación de cómo lo estamos haciendo en el fondo o cómo estamos estructurados, sino que más cómo como empresa estamos incorporando estas temáticas ESG o en Chile todavía eso no va? Yo te diría que ya partió, hay bastante preocupaciones distintas en cada empresa, pero lo más importante yo creo que es ir midiendo, tener estos los planes, digamos, pero también ir midiendo con ciertos KPI, e incluso colocarlos en algunos casos en la métrica de la evaluación incluso del CEO o de los equipos que están relacionados, porque si esto no va asociado a una métrica, la verdad que no, y con algún componente de algún resultado, la verdad que no va a tener mucha profundidad ni va a ser muy efectivo en el futuro. Pero yo te diría, en las empresas que yo estoy viendo, en que yo estoy participando, sí hay una preocupación y es un tema que también se trata en los directorios, está en la agenda, hay una presentación, digamos, de las personas que están más a cargo del tema ESG y para que se entienda que es un tema de la corporación completa, no es un tema de un departamento que tiene que llevar este carro, por lo tanto sí está siendo un tema. Buenísimo. Y a ti, Luis Hernán, ¿cómo te ha tocado? Porque efectivamente la 385, que antes mencionaba Carmen, algo ya exigía de estas materias, pero ahora la CMF sacó esta nueva normativa 461 que ya exige un reporte integrado en la memoria anual y que incorpora ya full los temas ESG. ¿Cómo te ha tocado a ti, ya tanto como consultor como en los directorios? ¿Se está produciendo un cambio este año dado eso o...? Mira, la gestión de la sustentabilidad es una de las funciones de los directorios hace varios años, más allá de lo que diga la 461, la 385, entonces es un tema que ha ido evolucionando y es uno de los capítulos probablemente que en estas evaluaciones ha ido creciendo en su importancia relativa. Entonces, en ese contexto es un tema que va increciendo lo que sí veo, digamos, es que desgraciadamente la 461, que está en proceso, digamos, está siendo mirado en algunas compañías como más una carga regulatoria que algo como más de fondo. Y eso es propio de que de repente en Chile no tenemos una diferenciación por tamaños de compañía ni por sectores. Entonces, hay normas, y la 385 fue un buen ejemplo de eso, que era un traje un poquito exigente para compañías chicas que estaban transando en bolsa, a diferencia de otras compañías más grandes para las cuales probablemente
era relevante. Al menos en la 461 hicieron una separación por tamaño, que le dio más tiempo a las compañías más chicas, pero a veces hay una suerte como de incorporación de muchas temáticas, y no hay una preocupación central por aquellas que son realmente las más fundamentales, y eso lleva a que algunas compañías vean esto más como una carga regulatoria que como un tema realmente de fondo, que en la práctica lo es. La verdad que es un tema de fondo, y creo que todas las compañías deben abordarlo y complementarlo con las otras, digamos, elementos y sistemas de mediciones que tienen para ver cómo están avanzando en los temas ESG. O sea, yo creo que la 461 por sí sola digamos, es un mecanismo insuficiente. Lo que uno requiere para gestionar la sustentabilidad involucra otras metodologías, ya sea apegarse a ser una empresa B o seguir el sistema Dow Jones, digamos. Ahí el camino a seguir lo debe definir cada empresa en función de su sector, su tamaño, pero en ese contexto la 461 acompaña, pero es insuficiente para el tema de la gestión de la sustentabilidad, en mi opinión. Una cosita más que le quería agregar, también va en la cultura de la empresa. Por ejemplo, en Hortifruti nosotros somos empresa B y ha sido siempre la preocupación de los dueños, fundadores, digamos, el tema de la sociedad, el tema del medio ambiente, es algo que lo lleva muy impregnado a la empresa en su ADN, o sea, es algo muy importante. No es solo la normativa, también tiene harto que ver con la cultura de la empresa y cómo lo lleva. Susana. Sí. Sí, no, sumando algo de la 461 y agregando un poco lo que dijo, me parece que hay un tema bien relevante dentro de todo lo que se ha dicho y que a lo mejor a veces no se entiende tan bien, que es que esta normativa exige, además de este reporte integrado, que ya varias empresas, by the way, ya lo vienen haciendo hace un tiempo, y esto empieza recién ahora en diciembre, exige estudio de materialidad, y eso es bien importante. Hay gente que todavía no entiende muy bien de qué se trata, pero el estudio de materialidad significa que cada empresa tiene que levantar cuáles son los propios riesgos de su organización, de su operación. Si, por ejemplo, la compañía en la que estoy, en la que soy director, tiene un tema de riesgo importante con el agua, con los plásticos, ese va a ser su foco de materialidad, porque de otra manera es difícil comparar peras con manzanas. Yo creo que cuando tengamos toda esta información, se va a hacer un levantamiento y se va a ver qué niveles de avances hay en estas materias, pero no todas las empresas tienen los mismos focos de riesgo, y hay algunas que, a lo mejor podríamos decir, mira, todas las que están en el foco de temas de carbono, hay otros que están en el foco de temas de plástico y otros que están en distintos lugares, y eso yo creo que es una buena noticia de que las empresas no tienen que preocuparse de toda su gestión de riesgos, sino que tienen que enfocarse y establecer metas de corto, mediano y largo plazo respecto de sus propios riesgos. Y creo que es un tema que me parece que está bien considerado. Y es un súper buen punto, porque es la única forma de hacerlo para cada tipo de empresa y no meter a todas en el mismo saco. Bien cortito, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero María Paz tiene una pregunta. La voy a tratar de hacer súper corta, y esta es una pregunta que viene bien de abogado, porque cuando se mencionó el que de repente son las multinacionales las que más bien transpiran estos principios, el financiamiento, yo creo que eso es lo que nos pasa, pero también pienso, y quería en esto preguntarles más la opinión a ustedes, que en empresas más locales, por ejemplo, o que vienen de familiar, que no tienen este peso detrás, si estos mismos principios, cuando uno se autoevalúa, es para mejorar, es como en el colegio, uno le pone nota para sacarse mejor nota para aprender. Entonces, si estos mismos principios a una empresa que no tiene estos temas detrás que ustedes dijeron antes, no puede ayudarla también en temas de la propia responsabilidad de los directores. Hay empresas chicas que tiran plástico, que tienen interacción con comunidades, que tienen temas que pueden ser derechos humanos. Entonces, yo pensaría que también a ellos les sirve mucho la autoevaluación e incorporar todos estos principios para prevenir su propia responsabilidad. Y los directores a veces son ingenuos cuando no tienen tanta experiencia. Esa iba, no sé si alcanzan a contestar como comentario.
En cortito para alcanzar con el tiempo y quedar con la frase final. No sé quién quiere contestar. Mira, yo creo que efectivamente aquí en función del tamaño y los efectos que pueden tener sobre la sociedad, claramente las responsabilidades probablemente de las empresas más grandes son mayores que de las de menor tamaño, pero yo siento igual que tú que en el fondo las empresas más familiares, más locales, igual tienen que subirse a estos carros, ¿ah? Quizás con un proceso poquito menos intenso, porque en definitiva además tienen que preocuparse de sobrevivir en este mundo que está con tanto cambio. Entonces, si nos llenamos de temas de cumplimiento y de obligaciones y desatendemos los temas más estratégicos y de sobrevivencia y de desarrollo en las compañías, que es la labor, digamos, número uno de los directorios, creo que estamos haciéndolo mal. Pero no meternos en estos temas y desmerecerlo, que es lo que desgraciadamente ocurre en algunas compañías, cada vez menos por suerte, es algo que no es lo que corresponde. Y sí, digamos, y con esto termino, hay que tener cuidado con el tema regulatorio, digamos, porque muchas veces nosotros lo que conocemos bien es la normativa de Estados Unidos, de Inglaterra, pero la propiedad en los países anglosajones es distinta a la chilena. Nosotros tenemos un mundo de empresas con controladores y eso hace que tengamos que hacer ciertas adaptaciones y no tomar, digamos, las regulaciones al igual que las que ellos tienen, porque el hecho de que hayan controladores versus propiedad diluida hace ciertas diferencias en temas de gobierno corporativo. Buenísimo, ya estamos en tiempo, pero para terminar le quiero pedir a cada uno dos o una recomendación concreta que le darían a los directores. O sea, hoy día para los directores de empresas, ¿qué le recomendarían respecto a estas materias? Ahí, Carmen, ¿quieres partir? Sí, yo, a ver, primero les recomendaría que conozcan bien su impacto. ¿Ah? Pueden haber, las empresas todas, grandes, medianas, chicas, tienen impactos en su entorno, y estos impactos pueden ser positivos o negativos. Tienen que conocer los impactos negativos para poder gestionarlos, medirlos y bajar, por supuesto, su nivel de riesgo, porque eso incide directamente en la reputación, en la confianza, y también, como dije antes, en temas de financiamiento. O sea, si no hacen bien esas cosas, no van a ser sujetos de financiamiento de otros organismos. Tienen que conocer sus brechas, tienen que capacitarse constantemente en esto. Hoy día un directorio es totalmente distinto de un directorio hace muchos años. Son directorios que tienen que recorrer la empresa, que tienen que caminar la empresa, que tienen que de alguna manera saber y mapear bien sus stakeholders. Yo creo que es un ejercicio que a veces no todos hacen, y tienen que saber cuál es su grupo de interés. Eso yo creo que por lo menos serían como mis recomendaciones. Ojo que de las últimas encuestas hay un 12% de los directores de empresas, de las IPSA, que saben sobre estos temas. ESG, no es menor, ¿no? Un 12%. Yo creo que para poder mover la aguja, tenemos que tener en general mucho más conocimiento de esto. Gracias. Patricia. Le indicaría que trataría de que al momento de seleccionar los directorios, que nos preocupemos de que sean diversos en todo sentido, no solamente en temas de género, para que se pongan en la mesa otros temas y que le demos la importancia que tienen. El tema de ESG que se ha tratado acá y que está súper en boga es súper importante, y en ese sentido también es bueno incorporar otras ideas, otras mentalidades, digamos, diferencias de edad, de sexo, etcétera, son importantes. Y también que los directores se atrevan a hacer las preguntas difíciles. Muchas veces cuando hay empresas familiares o hay grupos controladores, cuesta un poco más, digamos, de que los directores que están más relacionados hagan ciertas preguntas más difíciles. Lo otro, atreverse a evaluarse, porque lo que no se mide no mejora. Es lo típico que uno dice. Es bueno medirse y ver cómo hemos ido avanzando en el tiempo en las distintas cosas que nos hemos propuesto, porque para medirse, antes de eso, hay que definir en base a qué nos vamos a medir, y eso te da una ruta que es bastante interesante como para ir avanzando en el tiempo. Yo diría eso. Buenísimo, Luis Hernán. Mira, muy corto respecto al tema de este webinar en concreto, yo creo no se apuren mucho en las evaluaciones de los directores en forma individual. Eso es algo que viene en la etapa siguiente. Una vez que hagan las evaluaciones como directorio,
y se sientan cómodos con eso, la etapa siguiente es avanzar en las evaluaciones individuales. Súper bueno, muchas gracias a todos, buenísimas reflexiones. Creo que podríamos estar toda la mañana hablando de esto, pero habíamos prometido que era 1 hora. Les quiero dar muchas gracias, Patricia, Carmen y Luis Hernán, por abrirse y en tanta confianza, en el fondo, también poder compartir sus propias experiencias. Y bueno, ya nos estaremos viendo pronto y espero que les haya servido. Después de esto, y por eso que les pedimos que contesten la encuesta, después se las vamos a volver a mandar por mail por si alguien no la contestó. Queremos sacar como una especie de, no un paper, pero sacar sí algo que podamos compartir con todos respecto a cómo están estos temas, también las mejores prácticas que hablamos, para que ojalá no solamente los que están regulados, sino que todas las empresas empiecen con esta buena práctica que a la larga le termina sirviendo a toda la sociedad y a todos los stakeholders de las empresas. Así que muchas gracias. Nos vemos pronto en otro webinar. Gracias a ustedes. Gracias. Estén bien. Chao. Adiós.